Nin Sui ve a su novio con otra y cuando va a reclamarle está también la madre de él, así que se esconde. Se está lamentando con su amigo cuando aparece Gu Chen diciendo que puede casarse con ella y los dos locos hacen el contrato de matrimonio mismo en el restaurante donde estaban. Luego ella se está lamentando en su casa por esa decisión que tomó cuando ve a su esposito sin camisa y ahí se le olvidaron todos sus problemas. Tienen que dormir en la misma cama y están nerviosos los dos. Ella tiene un cuchillo bajo la almohada por si el galán quiere hacerle algo. Cuando despierta, se alivia toda al ver que está vestida y luego comen los esposos. Él no pudo dormir porque ella se movía mucho. Sus amigos les preguntan qué tal le fue en la noche y el amigo de él le dice que sería bueno revisar los antecedentes de ella, a lo que el galán responde que no es necesario, que confía en ella. Algo que él no sabe es que la empresa donde ella trabaja es rival de la empresa de él y se encuentran en el ascensor, cosa que la pone ella muy nerviosa. Le ponen excusas de por qué están ahí y luego en su casa le dice que su mamá llegó ahí. Se casaron porque la mamá lo obligó a él, por lo que fingen que se aman para que la señora no sospeche nada. En la noche, la suegrita está tratando de escuchar qué hacen estos dos locos y ellos se dan cuenta y comienzan a jugar. Saltan en la cama y ella cae sobre él. Se asusta dándole un tremendo almohadazo a él. La almohada se rompe y comienzan a volar plumas por todas partes. Ahora él está preocupado porque le toca limpiar todo eso. Se desmaya y llega la mamá preocupada por él. Y luego le dice a Nin Sui que tiene que contenerse. ¿Qué habrá pensado la señora esa? Ahora está feliz la suegra porque piensa que pronto va a tener un nieto. Ella se está pesando porque subió 1 kilo y entra él viéndola sin ropa. Hablan los dos, ella preocupada porque engordó y porque él la vio sin ropa, y él todo timidito sin saber qué decirle. A medianoche, ella va a buscar un pastel que había visto en el refrigerador porque estaba muerta de hambre, y el galán aparece por detrás comiéndoselo. La tiene sufriendo comiendo delicias frente a ella, todo porque ella le pidió que le ayudara a adelgazar. No la deja comer chuchería, todas se las quita, y cuando al fin logra adelgazar, él la compensa con un delicioso postre. Ella sale del trabajo a buscar a su esposito porque se nos emborrachó el hombre. Ella lo deja en su cama y él le roba un beso. Ahora ella no sabe qué hacer. Cuando él se despierta, ella no está ahí y pasa el día preocupado por ella. Se ve con ella en un muelle y hablan de su adolescencia. Ambos estudiaron juntos en secundaria. Ella habla de un novio que tuvo, que la trataba muy bien, pero que falleció. Y desde esa vez nunca pensó tener una relación tan bonita otra vez, que nunca creyó estar de nuevo en una relación o volver a amar a alguien. Le dice que él es una buena persona, pero que su matrimonio es solo un contrato. Él le pregunta qué pasó la noche anterior. Ella se pone nerviosita y no le dice nada. Ella aún no le ha dicho dónde trabaja. Va a un evento pensando que él no iría, pero él llega con su amigo. Le escribe a ella si va a casa a cenar y su amada le responde que sí. Él está muy nervioso para entrar al evento y se echa para atrás yéndose de ahí. Resulta que la había visto a ella y se pregunta por qué ella está sola en un hotel. Quiere ponerla celosa y finge que va a salir con alguien el fin de semana. Ella le dice que tienen que pasar el fin de semana juntos para que su familia no sospeche, porque tiene una cena familiar y le pelea. Él no sabe qué decirle. Le dice que entonces va a buscar otro hombre para que vaya con ella y él todo regañado le dice que la va a acompañar. Él ya había organizado una cita de negocios y cuando la mamá de ella los llama, fingen que están en París los dos para que no se vean en persona. Están contentos los dos por esa travesura que hicieron. Él se quiere poner coqueto con ella, pero lo deja ahí solito. Ella está trabajando de voluntaria y él la llama para verse. Él va hacia allá y le deja su automóvil porque el de ella se había averiado. No quería que andara sola en un taxi. Se preocupa mucho por ella y la amiga se da cuenta de eso. La jefa les pide que hagan algo y la amiga de ella le dice que no se preocupe, que lo va a hacer, y empieza a coquetear luego con el amigo del galán. En casa está la mamá de él. Cuando Nin Sui llega se sorprende de verla ahí. La señora les llevó muchos regalos. Regaña a Gu Chen porque no le había regalado nada a su esposita. Están cenando los tres cuando los ve la jefa de ella y luego la regaña por estar con el enemigo. Se burla de ella al enterarse que están casados. Quiere aprovecharse de eso para atrapar al pobre galán. Ahora ella está en su casa preocupada porque no sabe qué hacer.
Los amigos de ambos están bebiendo juntos y hablando sobre su pasado, y se acercan más el uno al otro, tanto que se van a tener una muy apasionada noche. Ella quiere tender una trampa revisando su celular, pero al último como que se arrepiente y le da un dulce beso. En el trabajo la jefa se vuelve más exigente con la protagonista. Hablan las dos amigas. Ninsui llora porque no sabe qué hacer. Ya se está empezando a enamorar de su esposo y se va a beber con su amiga. No sabe si elegir entre su carrera o su esposo. La amiga le dice que los hombres no son confiables y ella duda. Cuando el galán la lleva a su casa, ella le pregunta a quién elegiría, si a su amigo o a ella. Él, como no sabe de qué habla, no le responde. Ella se levanta de la cama y lo escucha él hablando por teléfono y diciendo que no quiere ir a la cena con la familia de su esposa. Ella lo malinterpreta y se dice para sí misma que los hombres no son confiables. Al día siguiente lo ve en la mesa de comedor con muchos peluches y le pregunta qué hace. Él le responde que está ensayando para cuando vaya a comer con su familia, porque le da miedo ir. Él le dice a su amigo que es hora de decirle a ella que se siente seguro cuando están juntos. Al parecer él tiene una especie de trastorno y el amigo le dice que sería bueno que salieran más juntos. Salen los dos como pareja a caminar y él le sostiene la mano, caminando así juntos los dos. Lo llama el amigo diciéndole que alguien le robó los diseños y él, cuando no ve a su amada, le da un ataque de pánico, cayendo al suelo. Ella estaba comprando helado y lo ve así. Va corriendo hacia él toda preocupada. El amigo va a reclamar a la amiga por haberle robado los diseños. Ella le dice que la jefa la obligó a hacerlo. Están discutiendo cuando le dice que ella le gusta. Se va y ella queda como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas. Luego el amigo va a casa de los protagonistas y le dice a ella que su esposo tiene fobia social, que le da miedo cuando hay multitud de gente y que lo está tratando de superar por ella. Ahora ella entiende por qué no quiere comer con su familia. Lo cuida a su esposito dándole un dulce besito en su frente y durmiendo junto a él. Cuando despierta quiere darle un beso, pero los interrumpe el amigo. ¡Qué oportuno! Ella es cariñosa con él y ahí sigue el amigo. ¿No tiene casa para que lo deje solitos a los espositos? Se ponen coquetos los dos y cuando le va a dar un beso, ella busca una excusa para irse de ahí. Hablan los amigos y él le dice que descubrió que no fue ella quien robó los diseños, sino otra persona. Ella está ofendida, le pelea y se va de ahí. Resulta que quien robó esos diseños fue una persona que trabaja con ellos. Va al trabajo y la jefa comienza a insultarle y la echa de ahí. Pero llegan el galán y el amigo a defenderla. Resulta que compró esa compañía y despidió a la tipa esa, todo por su amada, y la pone junto a su amiga que dirijan esa empresa. Y en la noche al fin se dan ese beso que tanto querían, después de no sé cuánto tiempo casados. Y cuando despiertan al día siguiente están felices los dos. Esto es como que hicieron algo en la noche. Se dan otro dulce besito y comienzan a hacer cositas. Ahora nadie los separa por nada del mundo. En el trabajo ella tiene reuniones con clientes y uno de ellos trata de abusar de ella, pero ella llega a su esposo para defenderla. Cuando salen de ahí se dan un bonito abrazo y se vuelven a besar. Ahora el amigo es muy exigente con la amiga de ella. Le pone bastante trabajo que hacer. Están discutiendo cuando los llaman a ambos para decirle que no encuentran al galán. Alguien publicó sobre la fobia social de él. Ella está muy preocupada por su esposo. En eso él escribe que tiene que resolver algo. Por otra parte, ella junto a su amiga están trabajando duro para ayudarlo. Y en la noche llegan los dos galanes a por sus amadas. Gushen lleva a su esposa a casa y le deja una nota diciéndole que se van al día siguiente, en el lugar donde desayunaron por primera vez. Ella va a buscarlo y él está ahí. Cuando se ven, parecen dos pubertos enamorados. Hace una conferencia de prensa y la presenta a ella como su esposa ante todos. Al parecer ya está superando su trastorno. Por otro lado, los amigos ya se están reconciliando y se nos ponen cariñosos también. Van las dos parejas a un bote a pasear y se pasan de velocidad todos ellos. Nuestros protagonistas comienzan a hablar dulcemente sobre su pasado y temores. Él le dice que quiere estar siempre con ella y ella, con un lindo beso, le dice que también quiere estar con él. Y nuestro drama termina con las dos parejas juntas en busca de un futuro lleno de amor y felicidad. Corta y tierna historia de amor, en donde el amor llegó después de que nuestros protagonistas pasaron tiempo juntos y se fueron conociendo más el uno al otro. La historia se llama El Diario del Amor y la encuentran completa y subtitulada aquí en YouTube. Son 25 capítulos de entre 3 y 4 minutos cada uno, que van a amar por la ternura que hay entre los protagonistas. Si les gustan historias como estas, pueden escribir en la caja de comentarios. Además, darle like a este video y suscribirse a mi canal activando la campanita. Así no se perderán los próximos resúmenes y videos. Y recuerden, la mejor sensación del mundo
es ver sonreír a alguien y saber que tú eres el motivo. Bye bye.